quiero ver cuáles fueron la valoración de ustedes con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, en el sentido de el gobierno ofrece las cárceles salvadoreñas para albergar sentenciados extranjeros. ¿Cómo ves tú ese primer ofrecimiento que hace el gobierno de El Salvador? Mira, yo creo que ese ofrecimiento se tiene que ver primero como un gesto político, un gesto claramente de, vamos a decir, amistad, aunque sabemos nosotros que en las relaciones internacionales pues lo que existe son intereses, ¿verdad? Pero es un gesto político que yo me atrevo a decir que realmente sorprendió tanto a Marco Rubio como al mismo Donald Trump. Donald Trump estaba firmando unas órdenes ejecutivas y le hicieron una pregunta al respecto. Y él reaccionó de esa manera, como con una sorpresa positiva, de decir, bueno, si lo pudiéramos hacer, lo haríamos de inmediato, vamos a estudiar el marco legal, etc. Y en ese sentido también estuvo la misma declaración de Marco Rubio. Lo importante de ese gesto es una jugada de ajedrez, cuando sorprendes al rival y el rival dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que se puede esperar en reciprocidad de ese gesto? Más allá de que, digamos, las condiciones en que se vaya a realizar, ¿verdad? Si Estados Unidos va a aceptar enviar prisioneros o deportar prisioneros de otras nacionalidades, con los ciudadanos americanos no creo que lo hagan por temas constitucionales, pero podrían perfectamente, digamos, hacer que cumplan acá su pena. Más allá de eso y más allá de lo que representa en términos económicos, porque eso es lo que hay que ver también, el término, es decir, estamos hablando que no es un favor, es un servicio penitenciario que se les está ofreciendo. Más allá de eso, yo creo que la importancia es el gesto en sí, es decir, miren, nosotros queremos ser sus amigos y aquí está un ofrecimiento concreto, ¿verdad? Entonces a mí, en ese sentido, me parece importante. Y la contraparte que podríamos nosotros esperar, que eso todavía no se ha anunciado, incluso puede ser que no se anuncie, aunque se haga, serían algún tipo de trato especial o preferencial para los hermanos salvadoreños que se encuentran en los Estados Unidos, ¿verdad? De hecho, bueno, somos el único país que hicimos esa oferta, y más allá de lo que se pueda estar criticando, que, bueno, El Salvador entonces ahora se va a convertir en el carcelero del mundo o de Estados Unidos. Yo creo que se trata de ver lo positivo que podríamos obtener de esto. Se mencionó en algún momento que sí, de los ahorros que se obtengan por el pago de este servicio iba a dirigirse a salud. Si se pudiera en alguna medida, porque además esta prisión entiendo que sería autosostenible. Y pues no es de menospreciar el gesto que significa esto para Estados Unidos, que si acaso están de alguna manera negociando un estatus permanente para nuestros tepecianos, pues no es que lo van a estar diciendo, ¿verdad? Porque tal pareciera que algún sector de la oposición se siente como motivada y esperanzada a que no pasara nada positivo para nuestros tepecianos, tratado desde la presidencia de la República, porque entonces tendrían que aplaudir al presidente Bukele. Es decir, pareciera que están esperando algo malo para empezar a cuestionar, a criticar, y no se trata de eso. Si al final no nos gusta ser carceleros, pues entonces trabajemos todos para cambiar es decir, para cambiar el servicio que vamos a prestar hacia afuera. Pero eso es lo que tenemos de momento para dar, y nos va a dar un rédito, quizás no a nosotros aquí sentados en esta mesa y con aire acondicionado, pero quizás pueda servir para otras personas, y ese es el enfoque que debe de dársele a cualquier política que se implemente, no como me beneficia a mí en mi comodidad o en mi mundo de facilidades que hay en el que yo ya vivo, ¿verdad? Y en el que me cuesta ver a dónde están las mayorías que están sufriendo, que son vulnerables y que son las que unos cuantos centavitos que se puedan percibir de este trato, yo creo que siempre va a ser positivo. El costo diario de mantenimiento de un reo varía extremadamente de un estado a otro. Por ejemplo, en el estado de Luisiana te puede costar $75 diarios, y en la ciudad de Nueva York puede andar arriba de $1,000. 75 era el más barato. Ajá, en los más diarios. baratos diarios. En los más bajos, sí. Ajá, pero en la ciudad de Nueva York estamos viendo aquí que ha aumentado a unos costos impresionantes por reo. Estamos hablando de más de $1,000. Sí, porque allá casi el 90% de las prisiones son privadas. Ajá, entonces
es bien variable de estado a estado, pero tomamos un promedio. Imaginémonos que fueran que a ellos les costara, qué sé yo, 300, 400 dólares, por decir una cifra. ¿Cuánto nos cuesta acá, en El Salvador? Eso quería preguntar. ¿Usted sabe de que andan entre, yo no creo que sean $2 de verdad, diario? Es decir, si una simple matemática, creo que cada reo puede andar consumiendo en alimentación nada más. Solo alimentación. Solo alimentación, creo que puede andar por $6. Entre 6 y 7 y dólares. son $700,000 diarios. ¿Por cuántos años? Es decir, lo que le cuesta al país el sistema penitenciario. Ahora, si estamos hablando, no tenía ese dato, agarremos el más barato que acaba de poner el profesor, $700 diarios, contra $7 que es el de aquí, una cuarta parte, a la mitad que se les pusiera. ¿No sería eso una forma de subsidiar toda la otra parte? Hacerlo autosostenible prácticamente. También tendría que fijarse en el convenio, porque hay estándares internacionales para los reclusos que El Salvador tendría que cumplir si quieren firmar un convenio de esta naturaleza, ¿verdad? Porque tampoco es que Estados Unidos va a traer sus reos para que se los tengan, por ejemplo, en un lugar donde no se le garantice. Yo entiendo esa parte, lo que pasa es que por eso lo puso en contexto el profesor. Solamente el gesto político. No, pero además el gesto es político. Porque para poder materializar esa íntegra, por supuesto que tienen que modificar la Constitución, modificar una serie de normativas para hacerlas de manera específica hacia los Estados Unidos. Sí, y hay una cosa que eso sí es, cualquiera te puede hacer cuentas. Los costos en Estados Unidos son más altos, al igual que, por ejemplo, el salario mínimo en Estados Unidos puede ser de $10, $15 la hora, pero porque el estilo de vida y, digamos, el costo de materiales, equipos, salarios de custodios, etcétera, es mucho más elevado allá que acá. Entonces, por mucho que se quiere decir que ellos les pueda resultar, entre comillas, barato, siempre va a ser acá, siempre va a dejar una posibilidad de que con eso que puedan pagar por reo se pueda ir mejorando el resto del sistema e incluso pasar a otras instancias de los servicios públicos. Es interesante esa parte que plantea el profesor. Nuestra matriz energética actual, 50% hidro, un 23% geotérmico, ahora con la energía solar. ¿Cómo percibes tú, y comparto también esa visión de que esta es una medida estratégica de cómo delimitar la cancha? Ok, ustedes quieren este tipo de producción de energía, pero la voy a producir nosotros, vamos a estar fiscalizando. Pero también nosotros hemos tenido apoyo con otros gobiernos que son antagónicos con los Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes esto? En la estrategia del presidente Trump están intentando hacer retroceder todos estos avances que ha tenido China en Centroamérica y en Sudamérica, ¿verdad? Y que cedido de una manera al gobierno. Sí, pero es complicado todo eso de la geopolítica, porque al final también, en alguna medida, abriendo tantos frentes, el presidente Trump en este momento puede generar que los países busquen hacer otro tipo de negocios con otros países y que no dependan solamente de Estados Unidos, porque sí, en este momento prácticamente a todos les ha doblado la mano, pero también es parte del reconocimiento que están los países, bueno, que tenemos que abrirnos hacia otras partes, porque esto no lo podemos seguir permitiendo, ¿verdad? Realmente, si estos países se unieran, yo creo que Trump estaría fracasando en su proyecto en este momento, pero no se han unido, cada uno ha hecho sus negociaciones por separado y divide y vencerás. Entonces Trump empieza a obligar a que países como Panamá den un paso hacia atrás con el tema de China. Bueno, no sabemos qué ha pasado en El Salvador, no nos han dicho nada. Ver, profesor, es decir, no es válido que estén tratando de recuperar todas aquellas acciones que en un momento determinado quedaron a la deriva y fueron aprovechadas por otras potencias. Sí, que de hecho ese es el objetivo explícito de esta gira, ¿verdad? De hecho, Marco Rubio y el presidente Trump lo ha dicho, bueno, estamos de vuelta y vamos por lo que ellos consideran, ¿verdad?, que es su campo de influencia, ¿verdad? Trasero. No, el patio trasero no tanto, pero sí su campo de influencia. En algunos países todavía se ve así, en otros se les ha dicho, miren, cálmense, ni trasero ni delantero, sino respeto. Pero sí creo yo que es válido en el sentido de que
Hay ciertas cosas. El canal de Panamá, que es un tema candente que está ahorita, incluso todavía sigue el cruce de declaraciones. El canal de Panamá, ahí hay una influencia de China en 2 puertos estratégicos, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos dice, miren, ¿qué pasa ahí, verdad? Esta semana la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen favorable a petición del gobierno, y la reforma era el Código Penal en cuanto a las definiciones de servidores públicos, equiparando a los militares con los policías. A ver, muchos han tratado de confundir como que si le estaban dando, dijéramos, funciones de seguridad pública a la Fuerza Armada por una ley secundaria, cuando sabemos que eso no se puede hacer. Cuando uno lee la reforma, lo que está haciendo es que para efectos, dijéramos, de determinar o de categorizar delitos, es que equiparan a los militares con los agentes de autoridad. A ver, ¿cómo ven esa reforma? Bueno, hay varias reformas y hay solamente una en materia penal que no estoy del todo de acuerdo. Pero en esta, que para efectos penales, porque es para efectos penales que se ha hecho esta reforma en el artículo 39, si no me equivoco, porque cada convenio sobre corrupción tenemos con la ONU y con la OEA, cada convenio sobre corrupción hace una definición específica sobre funcionario público, sobre empleado público. Entonces, para efectos penales en El Salvador, eso es lo que vamos a entender por esas personas que ahí se establecen. Antes se hablaba únicamente de funcionario público, de empleado público, de agente de autoridad o autoridad pública, y dejemos de contar, ¿verdad? Entonces era bien fácil hacer esa división, y hay delitos dentro del Código Penal que son delitos, no es el mío, ¿verdad? No. Hay delitos que se les conoce como delitos oficiales, es decir, que el agente activo o la persona que comete el delito únicamente es un funcionario, un empleado, un agente de autoridad, autoridad pública, ahora servidor público, es decir, todos los que están en el artículo 39. Entonces son delitos oficiales, solo los cometen esas personas. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, en el marco donde tuvimos, ya esta es la segunda vez, en donde la Fuerza Armada por Constitución coadyuva en tareas de seguridad pública con la Policía Nacional Civil? En alguna medida, aunque no son policías, ejercen las funciones o las veces de. Entonces, en ese marco y en ese contexto, para efectos penales, si cuando está ejerciendo las funciones de coadyuvando a la Policía Nacional Civil, comete ciertos delitos que pueden cometer los entonces a ellos también se les va a aplicar y van a responder penalmente por esas mismas acciones. Pero no significa, pero la posición del fiscal me parece correcta, sí, cuando le dice, mire, es que esto es para tener un mejor control sobre, porque reformaron incluso los actos arbitrarios. Ahora van a ser sujetos también la Fuerza Armada de actos arbitrarios. De todos los delitos que cometan los policías en el marco de la seguridad pública, también lo puede. Sí, porque es que se trata. ¿Es una forma de controlarlos de manera mejor? De controlarlos, no, de hacerlos pagar por los delitos que cometan en el ejercicio de esas funciones. Es que se trata de la calidad de la gente, no tanto de la función. Porque ellos no estaban categorizados para responder penalmente, porque ellos tienen un código militar y ellos tienen una doctrina militar, es decir, ellos se rigen bajo otra normativa. Entonces, ¿cómo en el marco de la seguridad pública los haces responder por los abusos de ley penal común que puedan cometer? Tenés que incluirlos por la fuerza. La realidad social fue exigiendo cada vez más el involucramiento de la Fuerza Armada, ¿verdad? Yo creo que con la reforma que se está haciendo se mantiene la distinción. Se mantiene la distinción de que no es lo mismo un policía que un soldado, pero que cuando el soldado acompañe labores de seguridad pública puede ser responsable por lo que ya explicaba Tania, ¿verdad? Ciertos actos que corresponden únicamente a posibilidades de delito de los agentes de autoridad. Entonces, en ese sentido, yo no creo, aunque claro, esto es lo que yo creo, pero hay otra gente que va a decir que se está militarizando, pero ya sabemos que eso siempre es objeto de debate. Yo creo que el presidente tiene una buena intención y sin embargo, creo que también en la Asamblea Legislativa aquí, si no revisan bien todo esto,
Si allá en el 2015, cuando se aprobó la ley de la extensión de dominio, decimos nosotros, se pegaron un balazo ellos solos, ¿verdad? Porque con la misma ley los están procesando ahora. Estos se están pegando un bazucazo hasta la mitad, hasta la cintura, porque con esta ley que han mandado de propuesta, con todas las obligaciones que se les están imponiendo, que creo que debe haber alguna regulación constitucional en algunos temas, pero de verdad que están aplicando la retroactivo. Yo quiero saber cuáles son todos los bienes con los que entraron muchos funcionarios actuales. Eso va a ser objeto de aplicación. Lo que pasa es que vaya, las multas, cuando usted me dice, no se toca la ley de enriquecimiento ilícito de 1959, es que esta ley viene a coadyuvar y a trabajar, yo creo que las potencia, pero eso no quiere decir que no se tengan que cambiar y mejorar aquellas, porque esto viene a crear un sistema integrado anticorrupción o contra la corrupción, y a la vez hay un centro dentro de la Fiscalía General de la República, pero hay muchos temas que ver todavía allí, porque quién controla a quién, realmente cómo van a efectivizar eso, porque aquí hay muchas leyes que ya tenemos que son útiles, que no nos han servido para nada por falta de voluntad. Entonces aquí, ¿cómo va a ser distinto eso? Si vamos a tener algunos que van a estar en tiempo real vigilando las presentaciones de estos estados de activos y pasivos en Hacienda, que yo considero que el 240 dice que el estado patrimonial se presenta ante la Corte. Aunque le pongas aquí un informe de activos y pasivos, es un estado patrimonial. Nada más le cambiaste el nombre. Entonces, tiene que haber una reforma constitucional, consideraría yo, ¿verdad? Primero, hay un discurso claro del presidente Nayib Bukele en ese sentido: guerra contra la corrupción, fiscal, investígueme a estos funcionarios, yo no voy a ser el presidente que no robó pero se rodeó de ladrones, el que se quedó con dinero público, siéntese y espere su turno que ya le va a llegar. Esa es una voluntad a nivel de discurso, pero hay otra cosa que está en el documento de entendimiento para el inminente desembolso de $1.400 millones del Fondo Monetario Internacional. ¿Forma parte de esto? Ahí dice, lo voy a leer textual. Las primeras reformas, dice, se centrarán también en el establecimiento de un marco sólido de lucha contra la corrupción. O sea, la ley anticorrupción es requisito para acceder a ese financiamiento. Entonces, si no lo quieren ver, los que dudan, si no lo quieren ver por la voluntad del presidente, la voluntad personal de él de combatir la corrupción, bueno, véanlo entonces por el tema de un requisito para acceder a un financiamiento importantísimo. Entonces, ya con la voluntad de él, más el requisito que te ponen, es decir, yo creo que no se puede dudar de que realmente va a haber cambios. Bueno, ya hay opinión favorable del dictamen. Sí, pero todavía en el comité ejecutivo todavía lo tiene que aprobar, y dentro de eso, como el desembolso va a pausas, dice, bueno, ahorita hay 2 reformas que ya están listas para decir, mire, ya cumplimos nosotros, venga el primer desembolso, la modificación de la ley Bitcoin y este tema anticorrupción. Pero también hay otra cosa importante que se tiene que ver en estas reformas. Alguien decía de manera muy superficial, no quiero decir nombre porque me altera que una persona preparada se vaya a un análisis tan superficial y diga, no, es que esta ley no tiene nada nuevo. Momento. Y que no es obligación presentar declaración patrimonial, y que si no la presentan en el tiempo adecuado, ya no es multa de 200 colones, claro, es destitución. Así es. Ajá, es destitución. Y también hay otra cosa. Ahí dice que en la ley que esas se tiene que tener acceso público, es decir, la ciudadanía puede decir, mire, allí están los datos, allí no va a haber tal, o espero yo que no haya ninguna posibilidad de que vayan a salir algunos queriendo ponerle reserva, ¿verdad? Porque en el espíritu de la ley es, miren, yo entro con esto, aquí tengo mi función pública, mi salario, y salgo con esto y me coinciden las cuentas. Es que ahí volvemos al mismo tema de que en realidad eso es una declaración jurada patrimonial, que el 240 dice que se presenta ante la Corte Suprema de Justicia, y que además, recordemos que hay un conflicto entre la Sala Constitucional y la Sala Contenciosa, porque antes se podía tener acceso a versiones públicas de las declaraciones juradas patrimoniales, y gracias a la Sala, después de lo fantástico, ya no. Porque después entraron en conflicto y dijeron, no, el artículo 240 establece que esto es reservado y que nadie puede tener acceso al patrimonio de los... Nadie quería saber a dónde estaba ubicada la casa, queríamos conocer cuál es el patrimonio con el que entran y con el que salen.